Han habido muchas mujeres que se han elevado a la controvertida figura de reinas del narcotráfico. Algunas poderosas, despiadadas, calculadoras, pero ninguna tan escurridiza y enigmática como Sandra Ávila Beltrán. Nacida en cuna de mafias, parece nunca haber podido escapar a su destino. Ni siquiera se sabe con exactitud si alguna vez quiso hacerlo realmente. Por años le salió bien jugar la carta del desconocimiento, la pose de la inocencia, y la justicia terminó dándole la razón muchas veces. Al mismo tiempo, la mística en torno a su figura ha inspirado personajes de ficción, a medio camino de la realidad, que consiguieron enfurecerla. Y ahí sí que se mostró su lado implacable. ¿Quién es realmente Sandra Ávila Beltrán? ¿Cuál fue y es su rol en el complejo entramado del crimen organizado de México? ¿Se maneja a sus anchas en el AMPA porque no tuvo otra opción que acostumbrarse o porque sabe mucho más de lo que dice? ¿A quién creerle? ¿A las voces que la señalan como una mujer completamente metida en el mundo criminal? ¿O a ella misma, que se escuda en simplemente haber nacido en el lugar equivocado? ¿Es cierto que todas las causas en su contra son el resultado de una trama de conspiración que incluye a presidentes de México? ¿Lleva con orgullo o a su pesar el apodo de la Reina del Sur? De todo esto y más, vamos a enterarnos al sumergirnos en lo más insólito de Sandra Ávila Beltrán. Si el contenido les interesa, pueden escribir narcotráfico en los comentarios y seguiremos con biografías de este estilo. También pueden proponernos sobre quién hacer un video. Los leemos. Se dice que para conocer a alguien se debe tener en cuenta su origen. Y también que nadie puede ser juzgado por los delitos de su familia. En el caso de Sandra, se da una situación compleja, porque es imposible separarla de esa historia que la convirtió en quien es hoy. Nacida el 11 de octubre de 1960 en Sinaloa, su origen siempre estuvo marcado por el delito. Pero no cualquier vida delictiva. Provenía de una larga estirpe de narcotraficantes. Siempre se dijo que su tío por rama materna es nada menos que Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, pero algunas fuentes lo desmienten. Las familias, eso sí, siempre fueron muy cercanas, independientemente de los lazos sanguíneos. El padre de Sandra, además, tenía lazos con Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. La familia Ávila Beltrán, durante toda la infancia y juventud de Sandra, tuvo un excelente pasar económico. No eran buenos en las finanzas, sino en los juegos ilegales paralelos a la empresa familiar, que consistía en 2 ferreterías y un rancho en Culiacán. Sandra creció pudiendo darse todos los gustos, una vida de lujos desmedidos y la certeza de que pertenecía a un sector intocable. Pero según varias biografías, también conocía los bajos fondos y no vivía en una burbuja de cristal. Una de las abuelas de Sandra habitaba en los suburbios, en una de las zonas más calientes de Culiacán, donde el crimen azotaba sin piedad. Así, Sandra pudo conocer de primera mano las 2 caras del narcotráfico: la buena vida de quienes tenían una posición de poder y la crudeza de los crímenes asociados a mantener ese poder intacto en las calles. Varios de los hermanos de Sandra, ante este panorama que parecía extenderse como una sombra oscura, decidieron alejarse lo antes posible. Tomaron otros rumbos bien lejos de México y los tentáculos del narco. Pero Sandra no. Ella prefirió quedarse y sobrevivir a base de astucia y quién sabe qué concesiones. A temprana edad, la joven ya sabía que tenía un tío desaparecido que de la noche a la mañana se había esfumado. La familia tampoco indagaba en saber qué había sido de él, y todos aceptaron que ya no volvería.
sería el primero de muchos crímenes y misterios que condenarían a la familia de Sandra a una seguidilla imparable de muertes. Aún así, ella siguió en el sitio que la vio nacer y dispuesta a ganarse el respeto de su entorno. Y claro que lo haría. Hubo un tiempo en que nuestra protagonista intentó vivir una vida diferente, pero no demasiado lejos, con sus joyas y autos de lujo a cuestas, sin buscar ocultar su nivel de vida. Sandra se mudó a Guadalajara con el objetivo de estudiar la carrera que la apasionaba: periodismo. Decidía haber sentido desde muy pequeña un interés marcado por el oficio, y no dudó en inscribirse en 1978 en la carrera de Ciencias de la Comunicación que se dicta en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante esos años, Sandra fue una estudiante más, aunque algunos detalles en ella la hacían sobresalir de sus compañeros. Era callada y cultivaba un cuidadoso perfil bajo, pero solía ser solitaria y también llegar tarde a todas las clases. A nivel académico, no era de las mejores alumnas. No destacaba por sus calificaciones, pero mantenía el ritmo. Sus compañeros no tardaron en notar que no se veía como una estudiante de clase media o baja. A pesar de mostrarse poco participativa, a todos les llamaba la atención que llegase al salón con joyas y marcas de ropa que no eran accesibles para cualquiera. Ya desde aquel momento, algunos de sus compañeros sospechaban que su riqueza podía tener un origen inquietante. Esas joyas eran, a la vez, lo que hacía que muchos guardaran una distancia prudencial de ella. Sí, como creían, la silenciosa Sandra estaba ligada al mundo del narco. Mejor era tenerla lejos. Pero la joven intentaba hacer vida normal y obtener su título, hasta que el destino volvió a llamarla. De hecho, Sandra Ávila Beltrán nunca llegó a ejercer como cronista, porque negocios mucho más prometedores aparecieron en su horizonte. Negocios prometedores y algo peculiares. El primer novio de Sandra marcaría el inicio de una oscura tradición en todas las parejas que la mujer tendría. Si bien era un joven que ella presentaba como un muchacho confiable, las cosas no tardaron en torcerse. En una fecha incierta, pero que trascendió en varios libros que repasan la enigmática vida de Sandra, este hombre dio rienda suelta a su lado más oscuro. Cuando la joven se encontraba en su casa junto a sus hermanas, su cuñada y su padre, el hermano de su novio tocó la puerta y le pidió salir para conversar sobre algún asunto. Al hacerlo, Sandra se encontró de sorpresa con su novio, que esperaba afuera, acompañado por 3 hombres. En segundos, aquello se convirtió en un secuestro. Sus gritos alertaron a la familia, que salió al instante para salvarla. Sonaron unos cuantos disparos, pero nada se pudo hacer. Sandra había sido llevada lejos del lugar. Camino a un rancho, su novio, que resultó ser sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto y fundador del Cártel de Guadalajara, la mantuvo cautiva. Su objetivo era pedir una millonaria recompensa sin medir las consecuencias. Se sabía que la familia de Sandra estaba completamente metida en el negocio, por lo que fue su suegro quien se convertiría en el inesperado salvador. El hombre obligó al novio de Sandra a liberarla y detuvo de raíz lo que podría haber escalado a niveles impensados. El hombre, mucho más experimentado, quería evitar una guerra narco. Sandra descubrió que relacionarse con hombres podía ser peligroso, pero unos años después estuvo segura de haber encontrado al indicado cuando se casó con Luis Fuentes Jiménez. Era el comandante de la Policía Judicial Federal de Baja California y parecía un ser humano íntegro, o al menos así quiso presentarlo ella. Lo cierto es que a poco de casarse se fueron a Bolivia con la intención de comenzar una nueva vida. Por entonces ya tenían a su hijo, José Luis. Se mostraban prósperos y unidos. Sin embargo, una sola llamada
alcanzó para borrar de un plumazo la postal de vida perfecta. Al marido de Sandra le advirtieron que su círculo familiar corría peligro y debían huir lo antes posible. Y así lo hicieron, solo que para Luis ya era tarde. Poco después, moriría acribillado en su propio rancho. Los biógrafos de la Reina del Pacífico aseguran que el hombre estaba metido en el tráfico de drogas y que aquello pudo ser un ajuste de cuentas entre fuerzas de seguridad. Para Sandra, sería el inicio de una guerra personal, porque los hermanos de Luis pasarían a tomarla como enemiga. Estaban furiosos por la fortuna que Sandra había obtenido tras la muerte de su marido y juraron venganza. Atacaron varias veces, pero nunca pudieron terminar con ella. Sandra siempre sospechó que ellos estaban tras los atentados a su vida, pero todo ocurría al margen de la ley y ahí quedaría para siempre. Tiempo después, Sandra encontró otra vez el amor en Rodolfo el Zurdo López Amavisca, también un hombre de las fuerzas. Era exagente del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Su final estaría marcado por una nueva tragedia. Tras 5 años en pareja, los problemas de salud comenzaron a comprometer a Amavisca. Primero fue una intervención en el recto que se complicó y le provocó gangrena. Hubo una lenta y larga recuperación, internado en el hospital y recibiendo las continuas visitas de su esposa. Fue tras uno de esos encuentros cuando Sandra sintió que su marido sospechaba algo. Aquel último día, Rodolfo le regaló joyas como si se estuviera despidiendo. Sandra se fue del hospital algo intranquila y supo que su instinto no fallaba cuando vio unas camionetas estacionadas cerca del centro de salud. No volvió sobre sus pasos. Esa madrugada, cerca de las 3, la despertó el teléfono de su casa. Le avisaron que un grupo comando había ingresado al hospital y que luego de asesinar al guardia de seguridad, habían ido directo a la sala en la que descansaba Rodolfo. Con un cuchillo y una certera puñalada, le habían quitado la vida. Para entonces, descubrir quién quería atacar el círculo íntimo de Sandra era difícil de dilucidar. Ella afirmaría más tarde que no tenía idea de negocios turbios por parte de sus parejas y que desconocía por completo por qué la desgracia aparecía constantemente a su alrededor. Pero mirando el panorama total, la muerte de sus 2 maridos no era una simple casualidad. Parecía que todos los que rodeaban a Sandra estaban condenados a sufrir de formas atroces. Si hacemos un repaso por las personas que tuvieron un oscuro final por el simple hecho de estar emparentados con los Ávila Beltrán, podríamos hacer un video aparte. Además de aquel tío que había desaparecido sin dejar rastros cuando Sandra era muy joven, uno de sus hermanos corrió una suerte parecida. El muchacho era de los miembros del clan que no se habían alejado del mal ambiente que reinaba en la familia, hasta que encontró su final de manera repentina. Mientras estaba en casa con su hija, fue secuestrado violentamente junto a otro hombre. A las pocas horas, su cadáver fue hallado a no mucha distancia, con signos de haber sido torturado y finalmente asfixiado. En la familia Ávila Beltrán, recibieron la noticia consternados, pero también resignados. Como con aquel tío, no hubo más preguntas. Nunca supieron quién ni por qué habían atacado de ese modo despiadado. Solo sabían que el crimen tenía el claro sello de las mafias. Cuando Sandra intentó construir su vida familiar junto a su primer marido, otra vez se sucedieron las desgracias, pero en este caso sin que el mundo narco estuviera involucrado. Tras tener a su primer hijo, Sandra volvió a quedar embarazada, y como revelaron investigaciones posteriores que bucean en datos poco conocidos sobre su vida, perdió el bebé. No se supieron muchos más detalles, pero aquello la marcó de allí en adelante. Sandra estaba decidida a proteger al hijo que le quedaba y logró mantener su promesa por bastante tiempo.
Pero todo pareció precipitarse al vacío el 18 de abril de 2002. Por un momento, Sandra pensó que lo único que le quedaba en la vida también desaparecería para siempre. Ese día José Luis se encontraba en un gimnasio cuando un grupo de encapuchados irrumpió de la nada y se lo llevó secuestrado. El muchacho tenía apenas 14 años, por lo que quedaba claro que su rapto era para dar un mensaje contundente a su familia, especialmente a su madre. Cuando se enteró, Sandra comenzó a desesperarse. Llegó a acudir a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, aún exponiéndose a sí misma para pedir ayuda. Unas horas después, los secuestradores se pusieron en contacto con ella para pautar las condiciones de la negociación. Le dijeron que exigían $5 millones a cambio de liberar al joven sano y salvo. Dieron pruebas de que el secuestro era real y se mostraron decididos. Si Sandra no pagaba, su hijo aparecería muerto. El primer contacto entre los secuestradores y Sandra ocurrió a la medianoche del incidente, pero toda aquella situación acabaría extendiéndose por 18 interminables días. Los secuestradores siempre se mostraron tranquilos y le dijeron a Sandra que aquello era simplemente un negocio y que todo dependía del pago. Sandra temía que en cualquier momento las cosas se salieran de control. Casi no podía hablar ni pensar con claridad, por lo que le pidió ayuda a uno de sus hermanos para que la ayudase en la logística del pago del rescate. La negociación fue dando sus frutos. Los secuestradores bajaron sus pretensiones y finalmente parecieron aceptar un acuerdo. Ya con el dinero en su poder, el hermano de Sandra se embarcó en la peligrosa misión de hacer el intercambio. Por teléfono celular, la voz de un secuestrador lo fue guiando a lo largo de la carretera a Chapala, rumbo al punto de encuentro en que se pondría fin a esa pesadilla. En su casa, Sandra esperaba impaciente alguna novedad. Por fin, a las 6 de la tarde del 5 de mayo de 2002, sonó el timbre. Su hijo acababa de llegar, completamente solo, en un taxi. La mujer por fin respiró aliviada. El pago había llegado a destino y José Luis había sobrevivido. Años después, contaría que su mayor miedo durante los días del secuestro era que su hijo viera el rostro de sus secuestradores. Pero aquello no sucedió. El adolescente pasó 18 días con una venda en los ojos. No fue golpeado ni lastimado de ningún modo. Por primera vez, una pizca de buena suerte parecía llegar a la vida de Sandra. Pero la fortuna no duraría mucho tiempo. Para ser una mujer que siempre se mantenía al margen de la atención y que cada vez que se presentaba la oportunidad afirmaba ser familiar de narcos, pero tener una vida completamente ajena a eso, Sandra cayó por una imprudencia bastante ingenua. Como mencionamos, en medio del secuestro de su hijo, había acudido a la Procuraduría, cosa que terminaría condenándola. Las autoridades siguieron de cerca su caso y les resultó sospechosa la cantidad de dinero que pudo juntar la mujer en menos de un mes. A partir de entonces, comenzaron a seguir sus pasos de cerca. En poco tiempo, descubrieron el modo de atraparla. Una vez más, su pareja sentimental fue una pieza clave en esta historia de tragedias. En 2007, Sandra había iniciado un noviazgo con Juan Diego Espinosa Ramírez, el Tigre. Se lo conoce por ser cabecilla del cártel de Sinaloa y pieza central en la triangulación de cocaína proveniente de Colombia hacia los Estados Unidos, mercado principal de su consumo. Para conseguir su objetivo de transportar 70 toneladas mensuales de droga, el narco necesitaba recursos, protección y cómplices. Y Sandra tenía todos los elementos para facilitarle el negocio. Rastreando llamadas de Sandra y su pareja, las autoridades llegaron rápidamente hasta Ignacio Coronel,
e Ismael El Mayo Zambada, 2 capos de primer nivel. Era imposible que Sandra pudiera seguir alegando desconocer el ambiente del que provenía su propio dinero. Para darle forma a esta investigación, intervino directamente la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. El organigrama de relaciones y contactos ya estaba dado y solo faltaba un gran golpe que terminara de desbaratar la organización. Las cifras empezaron a escalar. La DEA consideraba que Sandra estaba implicada en el lavado de unos 22,5 millones de dólares, producto del narcotráfico e invertidos en bienes raíces. Y todo llegó a su fin el 21 de julio del 2002, cuando se incautó un barco que intentaba transportar 9 toneladas de cocaína pura en el puerto de Manzanillo. Esa era la prueba que necesitaban los investigadores para ir tras Sandra. Pero, ¿cómo fue el paso a paso de este alucinante movimiento de narcotráfico? Desde el momento en que el barco zarpó, los miembros de la tripulación supieron que tenían algo extraño entre manos. Al poco tiempo de comenzar la travesía, a uno de los testigos que había abordado el buque sin saber las verdaderas intenciones del viaje, le dijeron que no estaban yendo a pescar. El barco atunero, que se llamaba Macel, navegaba sin GPS para permanecer indetectable. Automáticamente, los miembros de la tripulación recibieron dinero a cambio de silencio y no hacer preguntas. Cuando recibieron la carga en la bodega, algunos tripulantes oyeron un rumor cada vez más fuerte. En el barco había agentes infiltrados. Lo que pocos sabían era que un helicóptero sobrevolaba todo, siguiendo el rumbo de la embarcación. Al poco tiempo, el Macel fue abordado por otro barco de bandera norteamericana. La operación había terminado, y también la suerte de Sandra. La mañana de su arresto, Sandra tuvo un sueño en el que unas sombras la perseguían. Despertó con un mal sabor en la boca, como si algo se avecinara. Esa mañana había acordado desayunar con unos amigos, pero durante ese tiempo siguió estando nerviosa, con la guardia en alto. Una mujer hablaba por teléfono cerca suyo y ella intuía que la estaba marcando. Finalmente, al salir a la calle, un auto se le interpuso. Unas sombras, como las de su sueño, se le aparecieron por detrás. Lo que estaba por ocurrir, lejos de tener un tinte onírico, era bien real. Le preguntaron si ella era Sandra Ávila Beltrán y a continuación le mostraron una orden de extradición. La ponían bajo arresto por la sospecha de sostener actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico internacional. Durante los interrogatorios, Sandra siguió alegando que desconocía por completo lo que pasaba a su alrededor. Se definía como una simple ama de casa. Sostuvo esa narrativa antes, durante y después de sus años de prisión. Pasó parte del tiempo en la cárcel de mujeres de Santa Marta Acatitla, en la capital de México. Allí descubrió lo que era tener otra vida, diametralmente opuesta a la que había llevado hasta entonces. No había restaurantes de lujo, ni joyas, ni coches de alta gama. Con el correr del tiempo, Sandra presentó una queja ante los organismos de derechos humanos, pero no denunció abusos ni torturas, sino que en su celda había insectos y que no la dejaban entrar comida gourmet a la cárcel. Los siguientes 7 años fueron así para la polémica mujer. Cuando fue extraditada a Estados Unidos, por un momento pudo sentir que su vida se venía abajo, porque allí las condenas a los narcos suelen ser muy duras. Pero contra los pronósticos de muchos que ya se relamían ante su juicio, a Sandra no pudieron demostrarle ningún delito vinculado con ser ella misma una narcotraficante. Fue declarada no culpable de aquel delito, pero sí de financiar a alguien, en este caso su pareja, vinculado al crimen. En concreto, la sentenciaron a 70 meses,
pero con la posibilidad de pedir la libertad condicional desde 2013. Así, el 7 de febrero de 2015, volvió a salir al exterior, totalmente libre de culpa y cargo, dispuesta a iniciar una nueva vida. Pero, ¿alejada de la fama? No, eso era imposible. Para cuando retomó las riendas de su vida, Sandra ya era mucho más conocida que antes. La novela de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur, había salido hacía varios años, en 2002, pero con el encarcelamiento de Sandra, cobró mayor notoriedad. La protagonista del libro parecía estar completamente inspirada en ella, a tal punto que a la propia Sandra, los medios comenzaron a apodarla con ese nombre. Así, el personaje ficticio de María Teresa Mendoza empezó a borrar la frontera entre ficción y realidad. Pero a Sandra no le agradaba en absoluto esta situación, y las cosas empeoraron cuando las cadenas Netflix y Telemundo pusieron al aire una telenovela basada en el libro. Para la fecha de su estreno, el 14 de marzo de 2011, el primer capítulo fue el más visto de toda la historia de Telemundo. Que la principal cadena de streaming la sumara a su catálogo, disparó aún más su popularidad. Por sobre todo, a Sandra le enojaba no recibir $1 por el uso de lo que era para ella, sin dudas, su propia imagen. Por eso, en un movimiento más ambicioso, la mujer decidió hacer pública una demanda contra ambas cadenas y pidió el 40% de las regalías de la serie, con ya más de 100 capítulos al aire. Aunque ese asunto continúa en desarrollo, es posible que la justicia no le dé luz verde a las demandas de la ex convicta. Después de todo, tanto la producción de la serie como el autor de la novela original han dicho que se trata de una versión libre que no tiene calidad de relato biográfico, que tampoco han conocido a Sandra previamente para la construcción del personaje principal y que la trama se basa en historias públicas ligadas al narcotráfico, sin una referencia puntual. Aún así, Sandra ha sabido capitalizar la exposición en provecho propio. Fuera de prisión, pero con su honor cuestionado, no le quedó otra opción que reinventarse. Y qué mejor que las redes sociales para exportar al mundo exactamente el relato que Sandra quiere que se sepa de ella. Para el momento de la grabación de este video, si miramos las redes sociales de Sandra Ávila Beltrán, no parece que estuviéramos hablando de una mujer a la que muchos señalan como la mayor reina narco. Otros intereses parecen regir su vida, intereses mucho más en sintonía con el contenido actual de Internet. Reconvertida en influencer, Sandra dedica su tiempo a hablar sobre moda, comida, caballos y la vida de alta gama a la que lleva décadas acostumbrada. Como si sus 7 años de cárcel hubieran sido una lamentable pausa a lo que siempre debió ser de otro modo. A los 64 años, afirma estar lejos del mundo de las drogas, y ya no se oculta del ojo público, sino que explota su inesperada fama internacional. Apoyada, claro está, en la publicidad que involuntariamente le ha hecho la serie de la que tanto reniega. La nueva Sandra da entrevistas en TV, habla abiertamente de su pasado y promociona sus próximos proyectos. En enero de 2025, estuvo en el Chisme TV México y contó que el único proyecto que le quedó por cumplir fue haber ejercido como periodista. Afirmó que siempre tuvo el deseo de que su vida se alejara lo más posible del crimen que rodeaba a su familia, pero atribuyó su caída a que el destino siempre volvió a llamarla. Aunque ya no afirma haber estado completamente ajena a absolutamente todo, sí dice que no tuvo la vida que realmente esperaba para ella. En cierto sentido, se mantiene en la línea de afirmar que fue víctima de las circunstancias y que quedó en un rol del que le hubiese gustado escapar cuanto antes. Y sus denuncias no se limitan a Netflix.
sino que ha ido mucho más lejos al afirmar que la persecución en su contra siempre estuvo impulsada por la política. Es más, afirmó que el expresidente mexicano Felipe Calderón siempre estuvo metido en el narcotráfico. Lo calificó de borrachín, misógino y drogadicto. No casualmente, la detención de Sandra fue justamente bajo el mandato de este hombre. Lo cierto es que en las redes parece retomar aquella idea de dedicarse a la comunicación y es seguida por miles de personas interesadas en su contenido. Decidida a por fin elegir su camino, anunció el lanzamiento de una marca de ropa, puntualmente blusas, en colaboración con la marca mexicana Cuadra. Se trata de una serie exclusiva, con la inscripción Cuadra la Reina, bordada en hilo dorado junto con una corona. Las ofrece en blanco, negro y rojo, y espera que este sea el inicio de una nueva etapa, a la que parecen estar dispuestos a acompañarla sus más de 100.000 seguidores. ¿Logrará tener una segunda oportunidad? ¿O el destino volverá a llamar a su puerta y una vez más no podrá resistirse a seguir lo que parece ser el terrible legado de los Ávila Beltrán? Los leemos en comentarios y nos despedimos hasta la próxima, cuando nos veamos con más historias insólitas y perturbadoras en Para Nada Normal. Si te atrapó esta historia, no olvides dejarnos tu like y suscribirte para más relatos insólitos.